San Lorenzo ganó 2-0 por la fecha 2 de la Copa Sudamericana contra Deportivo Cuenca en el Estadio Pedro de Gain. Y la verdad que fue un partido rarísimo porque el primer tiempo fue un espanto, pero el segundo tiempo parecía que estábamos viendo Bayern Múnich contra Real Madrid en vez de San Lorenzo contra Deportivo Cuenca. Para empezar, como dije, el primer tiempo fue realmente muy malo, porque a pesar de que desde el minuto 0 fuiste a buscarlo, jugaron muy mal los jugadores. Estaban muy lentos, erraban pases muy fáciles, muy simples. Después marcaban muy mal, siempre lejos de la jugada. Cada vez que Cuenca salía jugando de abajo con los laterales, nuestros extremos o volantes estaban casi a la altura de los centrales y salían recién cuando los rivales recibían la pelota, en vez de estar ya encima como para anticipar. Entonces estaban siempre muy lejos y siempre o llegaban tarde y hacían falta, o llegaban tarde y se los amaban, o llegaban tarde, daban un pase y salían jugando como si nada. Entonces, para mí el error que tuvo Gustavo en el primer tiempo fue el no decirles que salgan más, porque en vez de presionar bien alto, estaban jugando casi como los últimos partidos, medio tirados atrás. Y en vez de decirles tanto a Derritis como a Tripiquio que supuestamente estaban jugando de volantes o de carrileros, en vez de decirles que marquen bien arriba y que estén pegados a su marca, les decía que esperen a que reciba para salir a presionar. Y para mí ahí es donde se equivoca y es donde se complica solo San Lorenzo. Pero después, más allá de haber jugado mal el primer tiempo, los primeros 45, haber estado lentos y lejos de la marca, generó un par de buenas jugadas, generó 2 o 3 buenas jugadas y chances de gol que lamentablemente no pudimos concretar, pero también, más allá de que justamente estábamos mal parados y lejos de la jugada, tampoco nos llegaron mucho, casi no nos patearon al arco. Gil tuvo que tocar la pelota para cortar 1 o 2 centros en todo el partido y después para sacar del arco. Así que por esa parte estuvimos bastante bien porque Cúcuta casi no nos llegó, salvo al final del partido, que en un rato voy a hablar de eso. Pero bueno, para mí el primer tiempo fue bastante flojo. Y eso es una constante en San Lorenzo. Tiene que dejar de regalar los primeros 45 minutos, porque ahí es donde estás perdiendo los partidos. Y ayer no te pasó, pero en los últimos partidos te pasó porque con Riestra perdiste te metieron gol en el primer tiempo. Con Newell's te podrían haber clavado 3 o 4 veces tranquilamente en el primer tiempo y no pasó. Con Recoleta te clavaron en el primer tiempo, aunque lo empataste rápido, te clavaron por haber regalado esos primeros 45 minutos. Y San Lorenzo tiene que arreglar eso, tiene que empezar a jugar mucho mejor tiene que levantar mucho el primer tiempo porque le está costando mucho realmente. Y después el segundo tiempo fue otro partido completamente distinto. Arrancaron los segundos 45 minutos y San Lorenzo era otro equipo, mucho más rápido, parado un poco más arriba. Los jugadores se sentían mucho más cómodos con la pelota, no solo tocaban de allá para acá y movían rápido la pelota generando espacios y haciendo que el rival se tenga que mover corriendo de acá para allá, sino que encima los cambios de frente los hacían perfectos. Empezaron a tirar bien los centros. Se empezaron a asociar más Cuello y Ausmendi. El Perrito también empezó a jugar más, se empezaron a mostrar más. La verdad que el segundo tiempo fue muy bueno, y así es como tiene que jugar San Lorenzo, porque si San Lorenzo sale a jugar todos los partidos desde el minuto 0 como jugó el segundo tiempo, es tranquilamente puede salir campeón de cualquier cosa, tanto
Sudamericana como Copa Argentina y Liga. Porque San Lorenzo, yo me cansé de ese verso de que San Lorenzo no tiene jugadores, que hay que tener paciencia, que me cansé de ese discursito de que no tenemos jugadores como para competir. Nosotros tenemos jugadorazos realmente. Lo que pasa es que o los paran en lugares en los que no están acostumbrados a jugar, o los obligan a jugar muy atrás y por eso es que juegan mal, porque están todo el tiempo defendiendo y están a 80 metros del arco y no pueden salir de contra siempre, o corren poco. Pero San Lorenzo realmente, si juega la gran mayoría de los partidos como jugó el segundo tiempo ayer, yo estoy seguro que los partidos como Riestra, como Recoleta, como Newell's, como Unión, todos esos partidos los gana 2 o 3-0 fácil. Porque realmente el segundo tiempo tuvo tranquilamente 10 jugadas claras de gol. 10 seguro. Y no terminaste ganando 3 o 4-0 porque estuviste flojo en la definición. Que eso es otra cosa que tiene que cambiar mucho San Lorenzo. Que está bastante flojo en la definición. Pero bueno, para ir uno por uno, básicamente, como dije antes, Gil no tuvo mucho trabajo, la verdad. No sé si le patearon al arco, creo que una vez nada más y fue un tiro muy flojo. Después cortó 1 o 2 centros fáciles y salió jugando, pero no tuvo mucho trabajo. Lo que sí quiero destacar de Gil fue que los 3 o 4 pelotazos arriba que tuvo que tirar, esta vez sí los tiró a donde estaban a donde estaban sus compañeros, a donde estaba Cuello, a donde estaba Ausmendi, a donde estaba Matías Hernández en el primer tiempo. Y eso es algo que venía fallando Gil, porque no es bueno con los pies, pero ayer se ve que estaba lúcido y tiró buenos pelotazos largos. Después, por otra parte, en la defensa, para mí Romaña fue el más correcto, porque fue el que menos errores tuvo, el que más ganó arriba, y el que más ganó en los manos a manos. Y también fue el autor del primer gol, que fue un golazo espectacular. No solo el centro de Rally, que es perfecto, sino también cómo Romaña entra al área y salta impulsándose bien arriba, cabeceando la pelota, haciendo un gesto técnico espectacular para que vaya al segundo palo, dejando clavado al arquero. Un golazo con todas las letras, la verdad, y el negro se lo merecía. Muy contento por él, porque realmente es un tipo que intenta mucho, es de los que más corre, y a pesar de que últimamente estuvo en un nivel bajo, se merece todo lo bueno. Después, por otra parte, para mí Montenegro tuvo un partido relativamente bueno, porque también salió jugando bien, tiró buenos cambios de frente, que es increíble la visión que tiene ese tipo, y el pie que tiene para tirar esos cambios de frente. Hace pases que no los ve nadie y cambiaba pelotas desde una punta hasta la otra para Tripillo. Era espectacular. La verdad es un jugador que hay que aprovechar mucho, pero estuvo un poco flojo en el mano a mano, y es normal porque es pibe, recién está arrancando, no tiene más de 5 partidos en primera, y hay que aguantarlo porque es realmente muy bueno para mí, y podría haber mejorado en cómo jugó en la defensa, pero relativamente bien. Después, el tercer defensor, Herrera, para mí no tuvo un partido tan bueno porque tuvo muchos errores defensivos. En los mano a mano fue muy irregular, ganaba algunos, perdía otros. La mayor parte, las 2 o 3 veces que llegó Cuenca a atacarnos, me parece que fueron de su lado. Y la verdad es que Herrera tiene que mejorar mucho porque también es otro que viene en un nivel bastante bajo, y yo creo, para mí no es un jugador malo, y yo creo que si se acostumbra a jugar con línea de 3 como está jugando San Lorenzo ahora,
y logra mejorar tanto físicamente como con los pies, también puede ser un muy buen defensor y podríamos tener una muy buena base defensiva. Por otro lado, el que también para mí estuvo bastante bajo fue Derritis, que también había arrancado muy bien cuando llegó a San Lorenzo los 2 primeros partidos y después fue decayendo de a poco. Pierde mucho los mano a manos, es bastante lento. Cuando sube al ataque no encara y manda malos centros muy altos o muy pasados o las dos. Y después cada vez que lo encaran lo pasan como si estuviese en contramano. Le cuesta mucho la vuelta, entonces para mí era más un partido para Teo Rodríguez Pagano, pero también Derritis, a pesar de que está jugando mal, como dije, los primeros 2 partidos era increíble cómo jugaba muy bien, y si recupera ese nivel que tuvo en los primeros partidos, también realmente es un muy buen defensor, porque ahora le está costando la vuelta, ahora le están costando los mano a manos, pero cuando arrancó no lo pasaba nadie. Después los centros los mandaba casi perfectos, tenía llegada al área. Cuando atacábamos del otro lado era uno de los que siempre estaba allá dentro del área esperando el centro, o que estaba fuera del área esperando el centro atrás o el rebote para terminar la jugada. Y tiene realmente herramientas para ser un buen carrilero. Y yo creo que no se siente cómodo porque está más acostumbrado a jugar justamente con una línea de 4 defensores, con 2 centrales y 2 laterales, y esta línea de 3 lo está haciendo jugar de una manera distinta a la que no está acostumbrado. Pero si llega a acostumbrarse y empezar a recuperar el nivel que realmente puede llegar a tener, puede ser realmente muy bueno, y más en ataque. Después, por otro lado, Tripiquio, mi capitán, fue de menos a más. Para mí, uno de los mejores, sin dudas, porque arrancó jugando medio mal, medio flojo, marcando mal, jugando mal con los pies, pero a medida que fue avanzando el tiempo y a medida que iba avanzando el partido, tanto él como San Lorenzo empezaron a jugar mejor. Y Tripiquio se empezó a asociar mucho con Ábrego, se empezó a asociar mucho con Insaurralde, jugaba con Cuello, jugaba con Matías Hernández, jugaba con Ausmendi cuando entró, pasaba mucho al ataque, mandaba centros atrás, se animó poco a encarar porque no es un jugador que sea muy habilidoso en cuanto a la gambeta, pero sí tiene muy buen pie, es de los pocos que es realmente inteligente, y para mí fue uno también de los mejores del partido, y es muy rápido y llega no solo a mandar a los centros, sino que también lo demostró en el gol que hizo, que llega cuando la jugada está del otro lado. Una jugada espectacular de Reali, que se llamaba a uno, se llamaba a otro, manda el centro atrás y llega, pero como un misil, como tienen que llegar los laterales y los internos, llega como un misil a meterse por el segundo palo, mete una semi volea de sobrepique, así casi que de 3 dedos, o medio con el empeine, y la clava en el segundo palo. Un golazo espectacular, el gol de la fecha sin dudas, porque no solo lo que hace Reali, que es buenísimo, sino también el gesto técnico, cómo llega a meterse en la jugada siendo carrilero, y cómo define Tripiquio, es increíble, la verdad. Fue un golazo con todas las letras. Y por eso para mí también fue uno de los mejores Tripiquio. Después, por otra parte, Ábrego jugó muy mal. A mí no me gusta nada Ábrego. Yo escuchaba en la cancha que alguno lo defendía, que no sé qué, que tenía buena pegada para los tiros libres, no sé qué. A mí no me gusta, es muy lento, muy malo en la marca. Tiene buen físico, pero no sabe utilizarlo. Si tiene buen pie, todavía no lo demostró. Tuvo un tiro libre que
estaba a 50 metros del arco y en vez de mandar el centro, quiso pegarle. Y estando tan lejos, si le vas a pegar al arco, tenés que meter un bombazo. Tenés que destruirle la red al arquero, pero que no la vea ni cuadrada la pelota. Y le pegó así nomás, flojito, que picó y le llevó las manos del arquero como si nada. Para mí, no, si realmente es un buen jugador, todavía no lo demostró. Y espero que levante mucho porque está muy flojo. Muy flojo. Y si no es Ábrego, tiene que jugar Perruzzi, que no sé por qué no lo convocó para el partido de ayer Gustavo Álvarez, pero el que jugaba en el lugar de Ábrego era Tripiquio, que lo puso de lateral y que para mí Tripiquio se siente más cómodo de lateral porque jugó un partidazo realmente. Pero Ábrego está muy flojo y tiene que levantar, para mí es el que más tiene que levantar el nivel. Después, el segundo mejor para mí del partido fue Manu Insaurralde, que es increíble desde que es titular, que es muy bueno lo que hace, porque es de los pocos que realmente piensa, es de los pocos que realmente agarra la pelota, frena y ve dónde están sus compañeros, ve dónde están los jugadores rivales, ve qué pase puede hacer, si conviene salir encarando o si conviene hacer un pase o si tirar un pelotazo filtrado. Y es muy inteligente Insaurralde, muy bueno con el pie. También tiene buena gambeta porque se sacó encima 2 o 3 veces a varios jugadores de Cuenca. La verdad que para mí es muy bueno Manu Insaurralde, y fue de los mejores. Sí, si quiere jugar de 5 tiene que mejorar en la marca porque está flojo en eso y tampoco tiene el mejor físico, pero por la parte del juego es espectacular lo que hace. Es el cerebro de la jugada cuando arranca el ataque a San Lorenzo. Después, Barrios jugó un partido regular tirando para bueno. Porque perdió varias pelotas, pero las perdió porque se animó, o porque no tenía pase, porque al principio del partido los jugadores no se le mostraban. Pero perdió varias pelotas porque se animó a encarar y jugaba de enganche el Barrios, y el enganche tiene que hacer eso, animarse a jugar, estar suelto entre los mediocampistas y los delanteros. Estar suelto ahí y jugar, animarse, encarar de allá para acá, tirar un pase filtrado, tratar de pegarle al arco, cosa que no hizo pero debería empezar a hacer, y animarse a encarar, que es lo que realmente hizo, y aplaudo eso porque fue de los pocos, y es generalmente de los pocos que se anima a encarar. Así que Barrios jugó realmente un partido que podría ser muy mejorable, pero para mí jugó bastante bien. Como dije, regular tirando para bien porque hubo varias jugadas que las perdió por boludo, pero hubo varias otras que se sacaba 3 de encima y salía jugando como si fuese Riquelme. Así que tiene que mejorar eso. Obviamente el físico no hay nada para hacer con Barrios porque es un enanito así de 1,20, pero tiene que empezar a pegarle más para mí. Se tiene que empezar a animar a tirar más de afuera. Después, por otro lado, Matías Hernández jugó bastante bien. A mí me gustó cómo jugó el pibe porque se mostró mucho, se asoció con los jugadores y por eso fue que fue titular, porque Gustavo vio en los entrenamientos cómo Matías se bajaba, pedía la pelota, se mostraba para jugar, se asociaba con sus compañeros y eso fue lo que le hizo ganar la titularidad y jugó un gran partido, la verdad. Lamentablemente no se le dio meter un gol, pero jugó bastante bien los 45 minutos que jugó y bastante destacable. Por otro lado, Cuello no tuvo un mal partido porque para mí no jugó tan mal, pero tampoco tuvo un partido bueno, fue bastante regular.
Eh, le tiraban ladrillazos, pobre pibe. Tenía que bajar cada pelota difícil. Y se la bancó bastante. Fue una pelea constante con los centrales de Cuenca. Y realmente se la bancó muchísimo. Para mí es el mejor jugador de San Lorenzo. Lamentablemente está en una mala racha, que no puede convertir goles, tiene el arco cerrado, tiene la pólvora mojada, no se le está dando. Pero en cuanto se le abra el arco va a empezar a meterles goles pero a todo el mundo, como hizo al principio de la temporada. Porque es un jugadorazo, es para mí el mejor 9 del fútbol argentino. Y ayer tuvo 2 o 3 jugadas buenas que podría haber metido el gol y no se le dio. Está mufado, pobre pibe, pero como decía mi viejo, hay que bancarlos, a los 9 hay que bancarlos, hay que dejarlos de titulares y hay que seguir dándoles la confianza hasta que se les abra el arco, porque es así, los delanteros tienen rachas. Yo que jugué de 9 desde chico, sé lo que se siente el tener el arco cerrado y no poder convertir un gol. Y es eso, hay que bancarlo, que siga jugando de titular. Cuando no estuvo Tripiquio fue el capitán y para mí está perfecto que sea el capitán porque se lo merece. Como dije, es el mejor jugador que tiene San Lorenzo, es el mejor 9 del fútbol argentino y hay que seguir bancándolo a muerte. Después, en el segundo tiempo, que fue cuando cambió todo, entró Osmendi, que ahí empezaron a tirarle los ladrillazos a Osmendi, que tiene más físico, y empezó a bajarla más. También se asoció mucho, pero más como 9 fijo, porque cuando estaba Matías Hernández, Hernández y Cuello rotaba mucho, a veces estaba Cuello más de 9, a veces estaba más tirado por la banda. Y cuando entró Osmendi estaba más de 9 fijo y ahí se llevaba más la marca, entonces liberó un poco a Cuello para que juegue. Y realmente jugó un buen partido Osmendi. Lamentablemente no tuvo muchas chances de gol, pero jugó un gran partido y es un muy buen 9 y a mí me gusta mucho esa dupla de Cuello Osmendi ahí de doble de 9 arriba. Y en lo que se equivocó en los últimos partidos Gustavo es en cuando jugaba Osmendi poner a Cuello un poco más atrás, en vez de al lado lo ponía atrás, más de enganche, más de segundo enganche en vez de 9 o falso 9, y eso es lo que lo pone incómodo a Cuello. Cuello necesita jugar de 9 y si tiene un compañero ahí al lado suyo que también le lleve la marca y lo libere un poco a él, eso lo ayuda muchísimo. Y a Osmendi hace perfecto ese laburo. Después Gulli, que entró por Barrios si no me equivoco, no mentira, que entró por Ábrego, jugó un buen partido el pibe Gulli, la verdad. Mejoró bastante y es como tiene que ser. Ahí Gustavo estuvo perfecto porque, como yo dije hace un par de videos, a Gulli hay que empezar a meterlo cada tanto, o en el segundo tiempo o cuando falten 30 a 25 minutos, porque es un pibe que realmente necesita jugar cuando el rival está cansado y jugar bien liberado, porque jugó medio interno, medio de 5, no jugó tan adelantado y libre de marca. Los de Cuenca nunca lo tenían agarrado, entonces siempre estaba solo, podía jugar, podía hacer su propia jugada, hacerla personal, amarse a uno o dos, y tuvo bastante llegada al área. Hubo un centro que la quiso agarrar de sobrepique y lamentablemente le erró, pero realmente tuvo un buen partido Gulli, se animó más a encarar, cosa que está muy bien porque eso le genera confianza, tiró buenos pases. Si no me equivoco, el gol de Tripiquio viene de un gran pase de Gulli a Reali para que encare, y la verdad es que el pibe para mí jugó bastante bien, a mí realmente me gustó. Después cuando entraron las Stater y Reali, ahí fue el cambio más drástico en el partido,
porque los dos son dos pibes que te empujan al equipo, te hacen salir jugando, te hacen ir a atacar más, porque son dos pibes muy ofensivos que se animan a encarar, que realmente se notó que cuando entraron tanto Reali como la Stater son realmente dos jugadores que quieren ganar los partidos, realmente salieron corriendo a comerse cada pelota, a comerse los tobillos de los jugadores. La verdad, jugaron un partidazo, tanto la Stater como Reali. La Stater no tuvo tanto protagonismo porque lo tiró más de carrilero, pero Reali para mí fue el mejor jugador. ¿Por qué? Porque cambió el partido literalmente, drásticamente lo cambió. Los dos goles, el 90% de los goles fueron los dos de él, porque primero los centros que mandó espectaculares, todos los centros bien mandados, todos los centros precisos, al punto del área, al punto del penal del área, como tienen que ser los centros, ni muy lobo, ni muy bombazo. Fuerza, altura, precisión, todo tuvo Reali para los centros y lo demostró en el gol de Romaña, porque el gol de Romaña es un centro perfecto de Reali y la verdad estuvo espectacular en eso, mejoró muchísimo en los centros. Después también, como dije antes, se animó muchísimo a encarar, muchísimo, se encaró a 2, a 3 cada jugada que tenía, se asociaba muy bien con los compañeros, tanto con Gulli como con Insaurralde, con la Stater, con Osmendi, jugaba en todos lados, era el que jugó en el lugar del Perrito Barrios, que jugó medio enganche, y jugaba en todos lados, estaba en todos lados, el pibe en todas las jugadas participó. La verdad es que fue espectacular, y también digo que el 90% de los goles fueron suyos, porque en el segundo gol es el que recibe la pelota y se va mano a mano por la banda izquierda, se encara a uno, se encara al otro, manda un centro espectacular atrás para que llegue Tripiquio y cruce la pelota. La verdad es que Reali para mí fue el mejor jugador por lejos, jugó un partidazo, y la Stater, como dije, no fue tan protagonista, pero hizo un muy buen laburo. Y por último, si no me equivoco, me quedó Corujo, que cuando entró ahí se rompió la defensa de San Lorenzo, porque entró en los últimos 5 minutos del partido y fue cuando se desordenó San Lorenzo y Cuenca tuvo 2 o 3 chances medio raras que podrían haber terminado en gol, y gracias a Dios no fue así. Pero tuvo 2 o 3 chances buenas porque entró Corujo y desarmó la defensa para mí. Ahí se equivocó en el cambio Gustavo, pero Corujo puede ser más que nada un buen revulsivo cuando se lesiona algún jugador o cuando estás con uno menos y necesitas defender más. Pero bueno, la verdad es que el segundo tiempo de San Lorenzo fue espectacular, y así es como tiene que salir a jugar todos los partidos desde el minuto 0. Ahora el próximo partido es el lunes contra Vélez por Liga, y después no jugás por Copa Sudamericana hasta el 28 de abril, si no me equivoco, o 26 de abril, que jugás contra el Santos local. Pero ahora tenés que empezar a jugar como jugaste el segundo tiempo, todos los partidos, empezar a ganar la mayor cantidad de puntos, porque estás afuera de los 8, estás afuera de los playoffs, pero te pusiste primero en Sudamericana como único puntero con 4 puntos, y eso creo yo que les va a dar una muy buena confianza a los jugadores para empezar a jugar mejor.